Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Despegan las compras de los hogares. En mayo se registró un leve crecimiento del consumo en el país, sin embargo, el comportamiento no fue igual en todas las ciudades. Analizaremos este tema con el vocero de la compañía Radar, que es la especialista en medir los gastos, mensualmente los gastos de los hogares en nuestro país. Borrón y cuenta nueva, así se llama el proyecto de ley que está a un paso de ser una realidad. La iniciativa le dará una segunda oportunidad a más de 7 millones de colombianos que hoy están varados por sus deudas o porque están reportados ante las centrales de riesgo. Hablaremos con uno de sus promotores en el Congreso. Emprendimiento exitoso. En la movida empresarial les contaremos la historia de una colombiana que vende el mejor café en las fincas, desde las fincas colombianas a las empresas más importantes de Silicon Valley en Estados Unidos. Y el consumo de los hogares en Colombia parece haber despegado en el mes de mayo. Así se desprende de un estudio realizado por la compañía Radar. Para hablar de este tema, saludo a esta hora de la noche al doctor Camilo Herrera, fundador y presidente de esta consultora. Doctor Herrera, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Víctor, muy buenas noches y a toda la audiencia. Habíamos informado aquí en Signo Pesos que en abril, el mes donde más estuvo cerrada la economía colombiana, tuvimos una caída histórica en los gastos de los hogares colombianos. ¿Cuánto consumimos, cuánto gastamos las familias en el mes de mayo y qué balance nos puede entregar? Abril, efectivamente, como usted lo recuerda, fue un mes de grata recordación en la dinámica de muchas variables económicas, pero particularmente en la del gasto de los hogares, que queda confirmada con lo que publica hoy el DANE, con la encuesta de comercio minorista, donde claramente la caída que se da para este mes es quizás la más grande que se haya registrado en la historia económica de Colombia. Pero después de esa caída comienzan los hogares a, de una u otra manera, recuperar su capacidad de compra y particularmente salir de casa, lo cual les permite no solo generar nuevamente ingresos, sobre todo a los empleados independientes e informales, sino que permite tener acceso a mayores niveles de comercio. Entonces, en mayo estamos viendo un pequeño ajuste al dato de gasto de los hogares, ya teniendo un decrecimiento solamente del 1,3 frente al año pasado. Doctor Herrera, pero ¿cómo puede entender uno que se recupera el gasto frente a abril de este año, el gasto de los hogares colombianos, si estamos viendo, por ejemplo, cifras históricas de destrucción en puestos de trabajo, niveles de desempleo en Colombia casi del 20%? Sí, Víctor, digamos que ese punto es muy importante tenerlo en cuenta en función de que, como bien se puede ver en las cifras que han sido publicadas por parte del DANE, en abril de este año la caída de los empleos pudo haber estado cercana a los 5 millones de puestos de trabajo en Colombia. Lo que ocurre es que durante las últimas 2 semanas de marzo, abril y mayo, el gobierno nacional creó un paquete de ayudas que se inyectó desde sistemas de medidas de alivio a hogares vulnerables, el programa de apoyo al empleo formal, el programa del apoyo a trabajadores por cuenta propia, que sumado al congelamiento de las cuotas de las deudas bancarias, esto en esas más o menos 11 semanas significó 27,8 billones de pesos de alivios en el gasto de los hogares, que de una u otra manera es cerca del 18% del gasto que se hizo durante los 3 últimos meses en los hogares colombianos. Es decir que sin esas ayudas del gobierno tal vez no se hubiese recuperado el gasto de los hogares colomdianos. Bueno, y no solo gobierno nacional, porque también hay, como usted lo dice, gobiernos regionales. Sí, regionales y departamentales, o sea, de manera clara, el apoyo es de todos y el apoyo ha sido inclusive de los empresarios, de las familias, de los bancos, de todo el sistema. De una u otra manera ha generado un sistema de ayudas económicas que han permitido que los hogares, si bien han tenido un golpe de ingresos a nivel promedio, porque desafortunadamente en las estadísticas, como usted bien lo sabe, Víctor, uno lo que ve son datos agregados. Entonces, seguramente cuando uno ve que el ingreso promedio cae, lo que pasa es que muchos ingresos de los hogares permanecieron constantes, pero también otros muchos quedaron casi que en cero, desapareciendo, y en promedio lo que se ve es una caída. Entonces, hogares que se vieron muy afectados por el tema del empleo, afortunadamente a algunos les pudieron llegar las ayudas del gobierno, que si bien aún tienen problemas y retos por solucionar, lograron de alguna manera compensar la caída del ingreso en los hogares. Obviamente la gran preocupación es acá
es cuánto puede durar este sistema de ayudas, tanto del sistema bancario como del gobierno, y cuándo va a comenzar la recuperación de los puestos de trabajo en Colombia. Doctor Herrera, generalmente, ¿cuánto gastamos los colombianos en un mes? ¿Cuál es el gasto por persona, si usted de pronto tiene esa cifra? Y usted que mira esa evolución del gasto de los hogares colombianos, ¿cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo en tan solo 2 o 3 meses? A ver, en promedio, con todo el problema de hablar de promedios, porque en promedio si yo me como 2 pollos y usted no se come ninguno, cada uno nos comimos un pollo, ese es el problema de los promedios, es que el gasto de los hogares es cercano a los 3,5, 3,6 millones de pesos al mes en Colombia. Un hogar de más o menos 3 personas se gasta más o menos 3,5 millones de pesos. Claro, las personas de otras ciudades dirán esa cifra es muy alta y evidentemente en ciudades pequeñas como puede ser un Buga, como puede ser una Casillas, obviamente el dato es completamente diferente y en Bogotá algunos van a decir esa cifra de repente es muy bajita porque obviamente tiene una realidad distinta. Ese es el problema de los promedios. Entonces, en los últimos 3 meses ha habido un cambio importantísimo en la dinámica del gasto de los hogares en 3 factores fundamentales. El primero, al estar aislados, evidentemente no pudimos comprar lo que está en la calle. Es decir, no podemos ir a cine, no podemos ir a restaurantes, no podemos ir a bares, no podemos ir a conciertos, no podemos hacer una cantidad de cosas, que esto más o menos significa una contracción del gasto de los hogares en promedio cercana al 17%. Segundo, al estar en la casa, obviamente compramos más de ciertas categorías y esas categorías tienen que ver con, de una u otra manera, lo que básicamente uno llama el mercado, el grueso de alimentos, aseo personal y aseo del hogar. Pero en esta canasta entraron categorías que antes no estaban. Entonces, sistemáticamente los hogares ahora estamos comprando mascarillas, alcohol, gel desinfectante y una cantidad de cosas que ya no estaban en la canasta tradicional de hogares, y esto hace que la canasta sea grande y de una u otra manera los hogares tengan que tomar unas decisiones de compra. Y tercero, por estar en la casa, obviamente cada vez solicitamos más domicilios, y el último dato que nosotros hemos levantado es que más del 50% de los hogares ya por lo menos el mes pasado solicitaron un domicilio, lo cual es casi que el doble de la cifra del año pasado. Doctor Herrera, veíamos también los últimos datos de inflación del DANE, donde veíamos, pues no una inflación, sino un efecto contrario, una deflación, una caída en los precios. ¿Este aumento en el consumo de los hogares colombianos también puede estar relacionado con que muchas cosas han bajado significativamente de valor por ese estancamiento que tiene la economía? En alguna medida sí, pero mayormente el tema de inflación es un tema que tenemos que empezar a manejar con mucho cuidado. O sea, lo primero que tenemos que tener en claro es que el levantamiento de inflación que hace el DANE es quizás uno de los mejores de América y ha sido reconocido como tal. Y lo segundo es que mi mamá no le crea al DANE en los datos de inflación. ¿Por qué? Porque esa caída de los precios o ese menor crecimiento de los precios entre mayo del 2020 y mayo de 2019 se refiere más a los componentes de bienes durables y semidurables de la canasta de inflación, es decir, a la ropa, a los libros, a las neveras, a las lavadoras, a los carros, a las motos y ese tipo de elementos que efectivamente bajaron de precio porque al tener una menor demanda, obviamente los comerciantes y los productores bajan de precio para intentar vender más. Pero si uno revisa la canasta de bienes frecuentes, como puede ser alimentos, aseo del hogar, aseo personal, servicios públicos y arriendo, ahí claramente aún no hay bajadas de precios. Entonces, aquí vamos a tener un tema con la inflación que es fundamental seguirlo, por lo menos durante este año, con mucho juicio, y es cuánto es la inflación total, que en este momento está en 2,85 frente al año pasado, y cuánto es la inflación de esas compras frecuentes, o por lo menos de alimentos que se puede ver fácilmente, que está por encima del 7%. Entonces, mi mamá lo que ve es una inflación muy alta, en función de la compra de alimentos que hace cada semana en la tienda de barrio o por domicilio, y el DANE le está diciendo que la inflación se está frenando. Entonces tenemos que ver una cosa el indicador macroeconómico y otra cosa el indicador que están sintiendo los hogares. Doctor Herrera, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias. Es el presidente de la firma Radar. Y hablando de compras y de consumo, el comercio electrónico ha sido la tabla de salvación para muchos compradores y también para muchos vendedores durante la etapa de aislamiento en la que ha estado nuestro país desde el mes de marzo pasado. Para hablar de este tema, saludo a Jaime Ramírez, director para la región andina de la compañía Mercado Libre, una de las más reconocidas en comercio online. Doctor Ramírez, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted?
Hola Víctor, buenas noches. Doctor Ramírez, escuchaba, no sé usted si estaba pendiente de nuestro diálogo con Camilo Herrera y nos decía que ha venido presentándose en Colombia una reactivación en el consumo desde su plataforma. ¿Ustedes qué han visto? ¿Ya tenemos niveles de compras online a los prepandemia? Bueno, la verdad es que nosotros online estamos viendo niveles mucho más altos de lo que se veía en 2019. A nivel de dato, en abril, por ejemplo, nosotros crecimos un 180% versus abril del 2019. En mayo crecimos un 220% y ahora en junio, en estos primeros días, estamos viendo también crecimientos superiores al 200%. Creo que esto tiene sentido porque al estar cerrado el comercio físico, el mundo físico, muchas personas se han volcado al canal digital y es por eso que estamos viendo estos crecimientos tan acelerados de ventas electrónicas. Y doctor Ramírez, ¿qué está comprando ahora la gente? No sé si usted tenga ese tipo de datos por internet que antes no lo hacía utilizando este canal de compras. Sí, a ver, Víctor, ha cambiado un poquito. Digamos que nosotros rápidamente, te cuento, hemos visto tres grandes etapas. La etapa de prevención, que fue por allá en marzo, cuando las personas empezaron a comprar principalmente elementos para protegerse del contagio, tapabocas, alcoholes en gel, etcétera. Después, en abril, vimos una etapa más de abastecimiento, entonces se volcaron mucho a productos de consumo masivo, productos de limpieza para abastecerse, comidas, bebidas, etcétera. Y ya durante mayo nosotros hemos visto más unas compras de permanencia, es decir, artículos para hacer más cómoda su permanencia en la casa. Entonces, sobre todo para temas de home office, se disparó mucho la venta de computadores portátiles, teclados, mouse, pero también se disparó mucho la venta, por ejemplo, de artículos para gimnasio en casa, entonces bicicletas estáticas, mats para hacer yoga, mancuernas e incluso también mucho para la parte más de diversión, ¿no? Juegos de mesa, etcétera, se disparó mucho. Entonces ha variado un poquito el tipo de productos que han consumido los colombianos. Doctor Ramírez, algún día, no sabemos cuándo, pero esperamos, la humanidad espera que se encuentre una solución para el coronavirus. Cuando eso llegue a pasar, ¿usted cree que ya el hábito de consumo, el hábito de compra por internet se quedó definitivamente o la gente regresará a disfrutar de pronto de tocar las cosas, de salir físicamente a los centros comerciales y medirse una cosa o cotizar, etcétera? ¿Cómo ve usted hacia adelante este negocio? No, yo creo que parte del incremento que se ha dado en las ventas electrónicas se va a quedar. Yo creo que había muchas personas que anteriormente les daba miedo comprar por internet, no se sentían cómodos y en la medida en que han venido comprando y han tenido buenas experiencias, seguramente se volverán compradores recurrentes. Inclusive yo tengo muchos conocidos que me han dicho, soy ahora usuario del canal electrónico de Mercado Libre, entonces claramente mucho de esto se va a mantener. Claramente también muchas personas volverán al mundo físico, a esa necesidad de tocar las cosas, de tenerlas, pero lo que nosotros creemos es que se va a mantener un porcentaje importante. A manera de un dato interesante, durante los meses de abril y mayo, por ejemplo, en Mercado Libre, nosotros registramos 5 millones de nuevos compradores a nivel regional, es decir, personas que estaban registradas en la plataforma, que nunca habían comprado y que compraron por primera vez. De esos 5 millones, casi 400,000 fueron en Colombia. Entonces, es un dato interesante. Y en junio también se sigue acelerando el número de personas que están comprando por primera vez en Internet. ¿Y mucho adulto mayor que generalmente no es un cliente de transacciones electrónicas? Hay de todo un poco, de todo un poco. Sí hemos visto personas tal vez un poco mayores que no se sienten tan cómodas comprando por internet, pero en general a nivel, por ejemplo, de Mercado Libre, nuestro principal público son los millennials y de ahí han venido las principales compras, pero hemos visto diferentes grupos poblacionales comprando. Vienen para Colombia 3 días sin IVA. ¿Usted cree que nuestro país está preparado tecnológicamente? Y bueno, la primera pregunta es sobre los 3 días sin IVA, si se puede, digamos, si aplica ese beneficio, ese descuento para compras online. Sí, Víctor, aplica estos primeros 3 días sin IVA, 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, va a aplicar para compras electrónicas e inclusive el gobierno está haciendo un incentivo para que justamente las personas puedan comprar a través de estos canales para evitar justamente que se vuelquen a la calle, ¿no? Para mantener algo de este aislamiento. A ver, nosotros tenemos una gran expectativa porque claramente pues va a haber un gran incentivo a que las personas hagan compras, sobre todo de pronto de tickets un poco más altos, ¿no? Entonces vemos un gran potencial ahí. Una última pregunta, ¿de qué se trata ese centro de innovación tecnológica que recientemente lanzaron ustedes, Mercado Libre en Colombia? Sí, Víctor, es una gran noticia, nos complace mucho realmente abrir nuestro primer centro de tecnología e innovación en Colombia.
Vamos a contar inicialmente con 200 plazas, 200 posiciones, principalmente para desarrolladores que vamos a contratar aquí en Colombia. Lo que nosotros queremos con este centro es justamente desde acá empezar a proveer servicios a toda Latinoamérica. Creemos mucho en el talento colombiano, hay muchísimo talento, sobre todo en la parte de desarrollo, de software. Entonces vamos a estar buscando personas. Esta es una primera etapa, 200 personas para 2020, pero lo que nosotros esperamos es seguir creciendo y convertirnos realmente en un hub de innovación, de desarrollo, en donde podamos seguir mejorando la plataforma, seguir mejorando nuestro ecosistema y proveer claramente un mejor servicio a todos nuestros usuarios. Doctor Ramírez, pues que le vaya muy bien. Gracias por seguir invirtiendo en Colombia, por generar puestos de trabajo en medio de tantas dificultades, y seguiremos hablando sobre comercio electrónico. Muchas gracias, Víctor. Y en medio de la pandemia y de la cuarentena que se impuso en todo el país, pocas noticias habíamos tenido del sector inmobiliario. El presidente de Fedelonjas dice que ya están listos con los protocolos para regresar a la actividad normal en todo el país. Veamos. Desde el 1 de junio, otras ciudades del país han iniciado su reactivación de actividades inmobiliarias con éxito, con mucho cuidado, con altos estándares de calidad, y Bogotá no será la excepción para ello. La ciudad representa el 50% del mercado inmobiliario en Colombia. Con cifras previas a la aparición del COVID, hablábamos de un recaudo de cánones anuales de arrendamiento de vivienda por 10 billones de pesos y una cifra en algo superior en cuanto a locales comerciales. Luego, Bogotá es sin duda un referente en el país para que la reactivación económica, no solo de la ciudad, sino en general de la economía colombiana, empiece a darse paulatinamente. Estamos listos y por eso esperamos que a partir del 15 de junio, en el caso de Bogotá, la alcaldía nos permita iniciar estas actividades con el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad y a la vez con el cumplimiento de los registros y de todos los requisitos que con mucho cuidado ha señalado la capital para que esta reactivación se produzca con seguridad y sobre todo con confianza de nuestras autoridades en que vamos a realizar las actividades con el lleno de todos los requisitos y con todos los cuidados posibles. Y a esta hora llega la movida empresarial con Juan Fernández, que hoy nos habla de un emprendimiento muy interesante, además muy exitoso, con un producto emblema de los colombianos. Juan, ¿cuál es su tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de café y un negocio de una colombiana llamada María Palacio, que nació en medio de la iniciativa de emprendimiento latino de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. María fundó, junto con su esposo, en 2016, una compañía llamada Progeny Coffee en Palo Alto, California, que se dedica a vender café proveniente de fincas ubicadas en el eje cafetero a empresas de Silicon Valley como Google y Facebook. Juan, ¿y cómo desarrolla ese emprendimiento esta colombiana? Pues Víctor, lo hace con fincas campesinas y genera mejores precios para los caficultores bajo un modelo en el que ofrece variedad de granos de cafés especiales a las cafeterías de Silicon Valley. Se trata de encontrar un punto medio entre cafés especiales por los que se cobra hasta $5 y lo que reciben realmente los sembradores, que Palacio calcula en un 20% por debajo del margen, quizás porque la mayoría de los caficultores colombianos dependen en gran medida de las cooperativas para vender sus cafés y eso reduce considerablemente sus ingresos. Sus ventas sobrepasaron el $1.000.000, pero se congelaron por cuenta del coronavirus y pese a la pausa de su negocio, pues ha seguido adelante. Ahora lo ha volcado a plataformas digitales y ventas por internet con cafés de características muy especiales por encargo y hasta guías para prepararlo en casa. Para los agricultores el negocio ha sido rentable, pues les ofrece un precio fijo y así pues no dependen de los vaivenes del mercado. También les da asistencia técnica y los ha enseñado a preparar y tomar café. Juan, ¿y qué otros puntos hacen la diferencia en este negocio cafetero? Víctor, otro punto importante es que no recurre a intermediarios y es
quien lo entrega a los puntos de venta. Eso genera mayor transparencia y no tantas zonas oscuras con procesos de venta mucho más largos. Y trata de convencer a agricultores y a ella misma que el del café puede ser un negocio rentable para las fincas. Ese foco de vender a esas grandes empresas tecnológicas le ha dado resultado en el sentido de que estas compañías entienden que detrás de su café hay un impacto positivo en las comunidades de donde proviene. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre cafés especiales, iniciativas como la de la colombiana María Palacio en Silicon Valley, que explora un negocio como el del café que se pensaría con tanta oferta está copado, pero a través de Progeny Coffee ha encontrado espacio. Gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Esta es la cifra del día importante para quienes quieran comprar vivienda, 200.000. Esa es la cifra económica que queremos destacar hoy y corresponde al número de subsidios de vivienda que entregará el gobierno entre este y el próximo año. Entre este y el año 2022, hay más tiempo. Estas ayudas estarán enfocadas en familias vulnerables, bien sea que quieran comprar vivienda de interés social o vivienda un poco más costosa. Esta es una muy buena noticia para millones de colombianos. Está muy cerca de convertirse en una realidad el proyecto de borrón y cuenta nueva que le dará una segunda oportunidad a los colombianos endeudados y reportados en las centrales de riesgo. Senador Barguil, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, un saludo para ustedes y por supuesto para los televidentes. La última vez que hablamos con usted aquí en Signo Pesos, pues nos hablaba de unos detalles. En estos últimos días, ¿ha cambiado algo entre lo que tenían que acordar Cámara y Senado respecto a este proyecto? Bueno, no, lo que sucedió fue que anoche en la plenaria del Senado se votó la conciliación. Es decir, ya luego de aprobado en la plenaria de la Cámara, se conciliaron los textos de Senado y Cámara y terminó aprobado el proyecto de manera definitiva, así que termina su paso por el Congreso de la República y va a control de la Corte Constitucional, la revisión de la Corte por tratarse de una ley estatutaria. Así que salimos ya de la norma en el Congreso, luz al final del túnel. Bueno, y esa luz al final del túnel, ¿para quién es? ¿A quién beneficia? ¿Cómo es el tema de la amnistía? Bueno, son varios elementos. El primero es la amnistía para aquellos que se hayan puesto al día, pero también se le va a dar una oportunidad después de sancionada la ley de 12 meses, es decir, un año completo para que quienes se ponen al día también en ese periodo reciban el beneficio de que se les elimine esa información negativa en las centrales de riesgo y vuelvan a tener una calificación positiva que les permita tener un crédito en los bancos, en las cooperativas, en los establecimientos de comercio, una línea de celular, la posibilidad de sacar un electrodoméstico a cuotas, de ser codeudor para el crédito de la educación de los hijos. Y algo muy importante, no solo es pagando, es que se extinga la obligación en mora, que puede ser refinanciando la deuda o a través de cualquier mecanismo que permita que se extinga la obligación. Eso le va a permitir a millones de colombianos la posibilidad de crédito formal en Colombia. Doctor Barguil, pero millones son ¿cuántas personas más o menos podrían salir beneficiadas? Calculamos que entre 7 y 8 millones de ciudadanos. Ahora, no solo en la amnistía. Segundo elemento de la ley, las pequeñas deudas, aquellas por debajo de 130.000 pesos, ahora tendrán que enviarle 2 comunicaciones al deudor antes de reportarlo. Eso va a permitir que la gente de pronto, si le llega la comunicación, que debe ser 20 días antes del reporte, pague y se evite la sanción. Tercera decisión, las víctimas de suplantación. Este tema es muy importante y ha pasado de agache. Miles de colombianos todos los días son víctimas de estafa, que con su fotocopia de la cédula sacan una línea de celular, que a nombre suyo sacan un crédito de un electrodoméstico. Y esa persona hoy en día tiene que esperar que termine el proceso judicial de fraude, 7, 8, 9 años en un juzgado. Hoy con la ley, con la sola denuncia, sale del reporte negativo de manera inmediata y no se le afecta su calificación. Y por último, la consulta en la central de riesgo será gratuita, no puede afectar la calificación y queda prohibido que para entregar un empleo en el país se consulte a estas bases de datos, lo que por ejemplo afectaba a muchos jóvenes que tenían crédito del ICETEX, se atrasaban, quedaban reportados y luego no les daban el empleo por el reporte. Absolutamente injusto cuando lo que necesita quien está reportado es ingresos para salir de sus deudas.
Doctor Barguil, eso sobre borrón y cuenta nueva, quisiera hacerle una pregunta un poco de un tema distinto. ¿Usted hace parte del Comité Consultivo de la Regla Fiscal? Sí, señor. ¿Y van a permitirle al gobierno nacional un mayor déficit fiscal para atender esta emergencia del coronavirus? Bueno, la regla fiscal contempla escenarios de crisis y pues el actual creo que nadie niega que es un escenario de una profunda crisis, una situación que nadie esperaba, que no estábamos preparados, no en Colombia, en el mundo, para enfrentar esta situación. Y la regla fiscal contempla unos mayores márgenes de déficit fiscal, de endeudamiento. Sin embargo, estamos en reunión que se convocó esta semana y continúa la próxima para tomar decisiones en esa materia, y hasta tanto no se den esas decisiones, por supuesto, no nos podemos pronunciar. Podría ser entonces una posibilidad. Doctor Barguil, gracias por hablarnos de estos dos temas aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes y bueno, una gran noticia de una segunda oportunidad para tantos colombianos de tener crédito formal y no tener que padecer el gota a gota y el pagadiario. Seguiremos muy pendientes entonces de los siguientes pasos para ese proyecto. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.758 pesos con 15 centavos, subió 11 pesos con 69 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,8%, se ubicó en $38 con 86 centavos por barril. El peso interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 968 mil pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió cerca de un 2%, 1,92%. Se recuperó luego del bajonazo de ayer. La acción que más subió fue la del Grupo Bolívar, con una ganancia de 18,26%, y la acción que más cayó fue la de Concreto, que tuvo un retroceso de 1,18%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En Colombia, al cierre del año 2018, había 9,2% de personas mayores de 65 años. De esas, la mayoría, el 67%, eran propietarias de vivienda, pero solo el 28%, es decir, la minoría, estaban pensionadas. Con estos datos en la mano, el Ministerio de Vivienda justificó la creación de la nueva figura financiera de hipoteca inversa, de la que hace 2 días les habíamos contado aquí en Signo Pesos y que en las últimas horas pues ha generado una gran controversia en el país. Así terminamos por hoy. El próximo martes los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan un feliz puente, que tengan una feliz noche.